Shalom, mis hermanos. Hoy les traigo esta continuación que sería la parte 3 de Mateo 24. Y es una parte donde hay una importante confusión que se da por parte de la religión normalmente, que mm, esta duda se da en quiénes son los tomados y quiénes son los dejados, ¿no? Que hoy la religión la tiene de manera invertida, al revés. Pero si nosotros vamos y entendemos directamente desde su contexto, vamos a saber quiénes son los dejados y quiénes son los llevados. A partir del verso 37 de Mateo 24, ya hasta el final, el verso 51, dice de esta manera: porque la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Ahí está, verso importante. Como en los días de Noé. Tengamos a Noé y sus días siempre presentes hasta el final de este capítulo. En aquellos tiempos, dice el verso 38, en aquellos tiempos, antes del diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo, tomando esposas, dándose como esposas, hasta el día que Noé entró al arca. Eso es lo mismo que está pasando el día de hoy. El mundo está en sus cosas, aquí, allá, desconectado del Padre, ¿sí? Como dice la Escritura, comiendo, bebiendo, tomando esposas, dándose en casamiento. Y esto va a ser ¿hasta cuándo? Hasta que no los juicios se hagan presentes ya a nivel global, al mismo tiempo sobre toda la población, ¿no? Entonces, acá nos dice que Noé entró al arca. Dice, Noé ya estaba protegido dentro del arca, dentro del pacto, ¿no? Sabemos que dentro del arca del pacto están los mandamientos. Verso 39 dice, y ellos no sabían lo que estaba pasando. Claro, es lo mismo que va a pasar con la gente del día de hoy. No va a saber lo que está pasando o las cosas que van a suceder en el cielo, en la tierra. No van a saber. ¿Por qué? Porque están desconectados de las profecías del Padre. Y acá dice, no sabían lo que estaba pasando hasta que vino el diluvio. O sea que hasta que los juicios ya empezaron sobre los pobladores de la tierra. Y fueron arrasados, dice. Asimismo será cuando venga el Hijo del Hombre. O sea, en medio de esos juicios la gente no va a entender. El entendido, el que comprende, el que tiene sabiduría, como dice Daniel, ese va a estar entendiendo. Estos son los juicios del Padre, estamos en el tiempo, estas son las señales, ¿no? Pero el que no entiende, el que está desconectado del Padre, ya sea aquel, inclusive, no solamente el secular, sino también aquel religioso, pero que está desconectado de la Escritura, de la verdad de la Escritura, también no va a entender lo que está pasando. ¿Por qué? Porque desconoce la Escritura, primeramente. Y acá viene la parte donde se genera mucha confusión, pero lo vamos a aclarar. Dice en el verso 40, entonces estarán dos hombres en el campo, uno será tomado y el otro será dejado atrás. Estarán dos mujeres moliendo harina en el molino, una será tomada y la otra será dejada atrás. ¿No? Estos dos versos, 40 y 41, que nos habla de los dejados, del tomado y el dejado atrás, es importante entender que, recuerda que habíamos hablado primeramente de tener siempre a los días de Noé como importante durante todo este capítulo, particularmente del verso 37 al 51. ¿Por qué? Porque en los días de Noé, las personas tomadas o llevadas fueron aquellos sin entendimiento, sin sabiduría, sin pacto. Aquellos que despreciaron al Todopoderoso. Estos son los llevados por las aguas, ¿no? Y los dejados fueron Noé y su familia, protegidos en el arca del pacto. El arca es el pacto, en este caso,
Pacto, mi hermano. ¿Quiere conocer el pacto? Jeremías 31. ¿Quiere conocer el pacto? Hebreos 8:10. Hebreos 10:16. Este es el pacto. Escribiré, pondré la Torá en sus corazones y las escribiré en sus mentes. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Ese es el pacto. Por si el hermano quiere ir y verificar cuál es el pacto sellado con la sangre del Mesías. Recuerden, no es cualquier pacto. Fue sellado con la crucifixión y el padecimiento del Mesías, con su sangre. Fue sellado ese pacto. Entonces, ¿quiénes son los llevados o tomados? Pues aquellos que no están en el pacto, que no tienen el pacto. ¿Quiénes son los dejados en la tierra? Los mansos heredarán la tierra, dice la Escritura. Son aquellos que están en el pacto. Eso para tener una diferencia entre uno y otro. Perdón. Así que, manténganse alerta, dice el verso 42, porque ustedes no saben qué día su Adón vendrá. ¿Qué día vendrá el Mesías? No. Y de verdad, el día y la hora no lo sabemos, pero los tiempos sí nos ha dejado. En el mismo Mateo 24 podemos ver las señales y los tiempos. Levítico 23, las fiestas, para entender los tiempos de cuáles son. ¿Cuándo será la última trompeta? ¿Cuál es el día del juicio a las naciones? ¿No? Y su posterior, obviamente, lo que son las bodas del Cordero, ¿no? O fiesta de las cabañas. Verso 43. Pero ustedes saben esto. Si el dueño de la casa supiera cuándo el ladrón iba a venir, hubiera permanecido despierto y no hubiera permitido que su casa fuera robada. O sea, aquel que está velando en la Escritura, en la palabra y observando las señales dentro del pacto, pues está pendiente de su casa para que el ladrón no lo sorprenda. Pero aquel que no está pendiente, está durmiendo, ¿sí? Y no está pendiente de las señales, no tiene el pacto, duerme constantemente. Y no hablo de dormir cuando uno va a dormir a la noche. Estoy hablando de dormir en el espíritu, de dormir en el entendimiento, en la comprensión, en la sabiduría que nos da la Escritura, de no observar los tiempos y las cosas que van sucediendo. Pues ahí el ladrón lo va a sorprender a esa persona. Verso 44. Por lo tanto, ustedes también tienen que estar siempre listos, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando ustedes no lo están esperando, dice. Verso 45. Pregunta, ¿quién es el sirviente fiel y sensato al cual el amo lo pone al mando de su casa para dar comida a los sirvientes a su debido tiempo? Este verso es impresionante, porque nos dice que nos ha puesto como amos de nuestra propia casa para dar comida, la palabra, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Todopoderoso, ¿no? A los sirvientes, dice, a su debido tiempo. Nos dice que nos ha puesto como amos para dar comida, palabra, a aquellos que sirven al Padre, ¿no? A su debido tiempo. A su debido tiempo. O sea que hay un tiempo. 46. Le iría muy bien a este sirviente si es encontrado haciendo sus labores cuando el amo regrese. Es mejor que nos encuentren haciendo esto, sirviendo al Padre. Es mucho mejor. Sí, en verdad les digo que el amo le pondrá a cargo de todo lo que le pertenece. Aquel que sirve al Padre va a recibir su heredad, como le dijo Daniel. Que Daniel le sirvió al Padre. ¿Y qué le dijo el ángel? Quédate tranquilo, vas a recibir, después te vas a levantar, resurrección, y vas a recibir tu heredad. ¿Por qué? Porque lo sirvió al Padre. En el verso 48 nos dice, pero si ese sirviente es malvado y se dice a sí mismo, mi amo se está tomando su tiempo, está demorando la segunda venida, muchos lo dicen, no, falta mucho para que venga,
mientras tanto puedo hacer las mías, ¿no? Verso 49, y empieza a golpear a los sirvientes y pasa el tiempo comiendo y bebiendo con borrachos, dice. No como nos está dando, nos está diciendo que empieza ese maltrato a los demás. Se enfría el amor al prójimo. Y en vez de hacer mi trabajo como corresponde, de servir al Padre, me la paso desentendido de la Escritura, borracho, dice, ¿no? Verso 50, entonces su amo vendrá en un día que el sirviente no lo espera y a una hora que no lo sabe, y lo cortará en dos, y lo pondrá con los hipócritas, donde la gente llorará, y ahí será el llanto y crujir de dientes. Ahí termina este capítulo 24 de Mateo, donde nos aclara muchas cosas. Y particularmente el estar atento, el estar observando, el ver las señales, el comprender y el obrar. Porque acá nos habla de servir. Y la única forma de la demostración de que una persona sirve es obrando. No solamente siendo simples oidores, sino hacedores de la palabra. Y también nos aclara esto que es tan importante, que es como en los días de Noé. Recuerden, los llevados, los tomados, fueron aquellos que quedaron en el agua o bajo el agua. Y los que quedaron en la tierra, los que quedaron fueron Noé y su familia, ¿no? Como dice la Escritura, los mansos heredarán la tierra. Los mansos se refiere a aquellos obedientes, aquellos que tienen pacto y obedecen al Padre. Entonces, recuerden que la religiosidad o la religión ha dado vuelta a este término, porque todavía están en la ceguera del rapto secreto o rapto pretribulación, y esto no es así. La Escritura nos dice en Mateo 24, 29 al 31, el orden. Primero, gran tribulación. Segundo, segunda venida, y ahí se da el arrebatamiento. No hay un rapto antes de la tribulación. No existe este término en la Escritura. No existe, no hay. Y eso es necesario entenderlo. Como también la Escritura nos explica que el tomado, el llevado, es aquel que, como en los días de Noé, fue llevado por las aguas. Y el dejado, en este caso, en la tierra, es como nos dice la Escritura, como en los días de Noé, su familia, ¿no? Los mansos heredarán la tierra. Así que, mis hermanos, en esto terminamos un poco lo que dice el capítulo de Mateo 24, que el Mesías nos dejó como señal y anuncio de las cosas por venir en cuanto a los juicios, en cuanto a la tribulación, la gran tribulación, y cómo será. Y nos da un detalle preciso de él. Esto mismo lo podemos encontrar en Marcos 13 y Lucas 21, haciendo un paralelismo con Segunda de Tesalonicenses 2, que nos advierte que antes de la venida del Mesías existirá la gran apostasía. Esa apostasía se da por la persecución, ¿no?, del antimesías, falso profeta, y la bestia, que va a ser un sistema de gobierno, perseguirá a todos, y las personas por comer, por beber, por ser guardados, por mantener sus bienes, por no querer perder sus cosas, serán marcados, ¿no? Entonces, esta parte es importante, ¿no? Estos versos, estos capítulos son importantes que nosotros lo tengamos muy agarrado a nosotros para entender que los juicios son justos y verdaderos, y que la gran tribulación no son las copas de la ira. La gran tribulación es la purificación del pueblo del Padre. Es la demostración de su fidelidad y de su compasión, porque a muchos, al apretar la soga, a muchos los va a levantar y los va a traer a Él en verdad y en justicia. Así que, mis hermanos, escudriñemos la Escritura, importante. Bendiciones. Shalom.